Buenas tardes, Iglesia del Señor. Dios te bendiga. Dios te siga bendiciendo en gran manera. Hoy te voy a invitar a que adoremos al Señor con este canto y declaremos que Él es fiel. Él sigue permaneciendo fiel y por lo tanto nos invita a ser fieles con Él. Vamos a adorarlo. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Hoy queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarlo, bendito Dios, por sobre todas las cosas. Tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Te damos gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios que ya estamos en nuestra séptima decisión de nuestras clases, nuestras lecciones. La semana pasada vimos la sexta decisión, que tiene que ver con buscar la llenura del Espíritu Santo, la dirección, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar a esta séptima decisión. El título es precisamente que asistamos, seamos parte de una célula o un grupo familiar. Y vamos a hablar de las razones para integrarnos a uno de estos grupos, a una de estas células. Entonces, pon mucha atención. Damos, como les decía hace un momento, gracias a Dios porque pues ya hemos avanzado y queremos pedirte que no te pierdas ninguna de estas decisiones, ninguna de estas lecciones. Y vamos a basar esta enseñanza, esta clase de hoy, con la cita bíblica de Hechos, capítulo 4, del versículo 21 al versículo 31. Hechos 4, 21 al 31. Y mientras lo buscas, para que lo leamos juntos, tenemos un objetivo en esta lección, que es integrarnos y poder sentirnos parte de ese grupo, de una célula. Sé que en la actualidad estamos en cuarentena, no podemos reunirnos como quisiéramos, pero vamos a hablar de la importancia, ¿verdad? Que es que seamos parte de un grupo, de una célula donde hay un líder, donde hay más miembros, donde es un grupo con determinado cantidad de miembros,
donde no solamente lo tenemos que ver como un club social, como un grupo de amigos, sino que tiene un propósito. Sí podemos disfrutar de la amistad, podemos disfrutar de beneficios espirituales, pero tiene un propósito, y el propósito es edificar a los que ya conocemos del Señor, pero también el propósito es alcanzar al perdido, al que no conoce del Señor. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestra lectura. Hechos 4:21, dice la palabra: ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Vemos aquí una historia, una anécdota, ¿verdad?, donde la iglesia había experimentado persecución, había experimentado acusaciones, había experimentado cierta opresión, había experimentado un momento difícil. Como habíamos visto anteriormente en algunos temas, la iglesia no está exenta de pasar por adversidad, no está exenta de pasar por pruebas, y eso va a implicar que verdaderamente nosotros confiemos en Dios, nos aferremos a Dios. En este tiempo donde la iglesia vivió persecución, el libro de los Hechos habla precisamente de la iglesia inicial, y esta primera iglesia, para ellos no todo es color de rosa. Experimentaron grandes milagros, grandes maravillas, sanidades. Muchos de ellos, ¿verdad?, habían conocido, habían sido enseñados ministerialmente hablando por el mismo Señor Jesucristo, hablando de los discípulos, apóstoles. La misma gente había conocido a Jesús y pues habían vivido momentos verdaderamente extraordinarios al conocer a Jesús, al ver los milagros, las sanidades, la palabra, escucharle, etc. Pero la iglesia comienza a experimentar también cosas buenas como la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, pero también comienza a experimentar cosas que no son tan agradables como la persecución. Y es aquí, durante esta época de persecución, que surgieron las catacumbas. Estos lugares eran hechos debajo de la ciudad, eran como ciudades debajo de la ciudad, donde estas catacumbas se convirtieron en refugios y fueron protegidos o protegidas incluso por la ley. Allí se construyeron ciertos lugares subterráneos donde se reunían los fieles cuando las iglesias o los lugares de reunión eran destruidos, se destruían. Y a mediados del siglo III, tras una persecución sumamente cruel que incluyó la entrada de soldados en las catacumbas y su saqueo, los creyentes destruyeron las entradas conocidas y abrieron otras secretas. Estos son datos históricos y de cierta manera, gracias a esta situación, se generaron grupos de amigos y hermanos que jamás haya existido. Y esto surgió por el año 30 de nuestra era, la era cristiana, en un lugar llamado el Aposento Alto. Ahí fue un lugar donde nació un grupo con un mismo corazón, con un mismo sentir, con una misma alma, que querían cumplir el propósito
de Jesús, el propósito de Dios. Comenzaron a reunirse en las casas y en el templo, y cuando hablamos precisamente de esta reunión en el aposento alto, ¿qué era el aposento alto? Regularmente en las casas había un lugar, una habitación que era precisamente hasta lo más alto, ¿verdad?, de la casa, y se llamaba precisamente el aposento alto, y este conectaba con todas las habitaciones. ¿Para qué? Para que de alguna manera pudiesen subir a este lugar. Pues un lugar así era el aposento alto, un lugar donde los discípulos se reunieron, y dice la Escritura que ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero quiero darte un dato, ya que vimos la semana pasada el que procuremos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos que con una simple oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene, ya es suficiente, y a veces hasta nos decepcionamos porque decimos no pasa nada, no he experimentado nada. Quiero decirte que este grupo, los discípulos, los posteriormente apóstoles y la gente que estaba ahí, no se reunieron solamente un día o una hora, hora y media. La historia nos lleva a ver que fueron 10 días los que ellos estuvieron concentrados en el aposento alto, en esta habitación, en cierto lugar, ¿verdad?, donde estuvieron 10 días en oración, en búsqueda del Señor, en precisamente guianza, buscando la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y fue durante 10 días que ellos estuvieron reunidos que recibieron precisamente el bautismo del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no te desanimes, no quieras que las cosas sucedan de una manera superficial, a través de una búsqueda superficial, a eso me refiero. Ellos estuvieron 10 días continuos buscando la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Así que si tú quieres ser bautizado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, no es solamente con una oración breve, 5 minutos, 3 minutos, no, es una búsqueda continua, es una búsqueda donde verdaderamente nos estamos metiendo, nos debemos de meter con el Señor. Ahora, es aquí donde inicia la iglesia. Después de estos 10 días, la iglesia es empoderada por el Espíritu Santo para cumplir su misión. ¿Y cuál era la misión? Ser testigos, predicar la palabra, llevar el evangelio al perdido, a otros, que cumplieran su ministerio. Para eso somos empoderados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver estas razones por las cuales es importante que te integres a un grupo familiar o llamado célula. ¿Por qué les llamamos células? Porque el cuerpo de Cristo está vivo. Y así como el cuerpo natural, el cuerpo físico, está compuesto por células, y las células se biparten, de una se hacen 2, pues por eso es que nosotros le hemos llamado células, porque conforme va creciendo el grupo, como una célula natural, una célula del cuerpo, llega un momento donde genera otra célula. Así nuestros grupos, conforme van creciendo, se biparten para dar lugar al propósito de Dios, a que ese nuevo grupo vaya a una nueva calle, a una nueva colonia, tenga un nuevo líder, tenga un nuevo anfitrión, y la obra se siga edificando. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que no era reunirse solamente como un club social, como un club donde encontramos ciertos grupos en la actualidad, donde se va a desayunar y cumple a lo mejor un propósito, la venta comercial, pero también la convivencia de la gente y ya? No, nosotros no somos un grupo así. Nosotros somos un grupo que, gloria a Dios, podemos aprovechar la bendición de generar amistad, los que estamos ahí, pero el propósito es cumplir precisamente el objetivo por el cual el Señor nos ha dado esta encomienda como iglesia. Y ese objetivo es precisamente
la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, estableciendo el reino de Dios. Entonces, tiene un propósito: alcanzar al perdido, y los que estamos ahí ser edificados por la palabra. Entonces, vamos a ver estas razones que son de fundamental importancia, el que seas parte de un grupo. Sé que no nos estamos congregando ahorita como quisiéramos, pero de todos modos, sé parte de la iglesia, ahí no perdiéndote ninguna transmisión, escuchándolas a tiempo. El otro día veía yo una publicación que hacían, ¿verdad? Si tú eras de los que llegaba siempre tarde a la iglesia, no dudo en que estés llegando tarde a la transmisión. Entonces, no queremos eso. Realmente tenemos que ser disciplinados, a tiempo estemos dedicando, ¿verdad? En forma, en tiempo, dedicando precisamente toda nuestra intención, toda nuestra actitud para escuchar cada una de estas transmisiones. Ahora, una de las razones, la primera razón es que te provee compañía y unidad. Voy a leer rápidamente lo que dice Hechos capítulo 4, 32. Voy a leer la parte que me interesa, y dice aquí que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un solo corazón y un alma. Una vez más, la multitud de los que habían creído eran de un solo sentir, de un solo corazón y un alma. Qué difícil es que podamos tener esa visión, que la gente pueda tener esa visión. Regularmente el ser humano tiende a ser contencioso, rebelde, dividir, imponer sus pensamientos, su ideología, pero esto no estaba sucediendo en la iglesia inicial. En la iglesia inicial todos eran de un mismo sentir y un mismo corazón. ¿Por qué? Porque habían conocido a Dios, porque habían conocido de Jesús, porque tuvieron la mejor enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde Él cambió la historia. Él cambió tantas cosas en el mundo y lo sigue cambiando. Y una de esas cosas que el Señor nos ha enseñado es a amar, ¿verdad? Y verdaderamente a demostrarlo con hechos. Y también a perdonar, amar al enemigo, amar al prójimo, etcétera, ¿no? Alcanzar al perdido. Entonces, ellos eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, eran de un alma. Ese es el objetivo. A veces es difícil porque alguien dice: no, yo no, a mí ni me saludan, a mí ni esto, ni aquello. No, quitemos lo negativo y permitamos que el Señor nos edifique, seamos enseñables, verdaderamente tengamos actitud de alumno. Una persona que dice yo lo sé todo, una persona que se cierra, está limitando su madurez, está limitando su crecimiento. Una de las mejores características de un grupo es su unidad en pensamiento, en sentimiento, en propósito, en visión, en amor. No hay mejor bendición que cuando perteneces a un grupo homogéneo, de un mismo sentir, con una misma forma, en donde no te sientes amenazado, sino a gusto y confortable. Estos son los grupos familiares, o también llamados células, un hogar espiritual seguro. Por ejemplo, en este momento de pandemia, a lo mejor no estás yendo a tu célula, a lo mejor en este momento el anfitrión dijo no hagamos célula, pero la cosa no queda ahí. Ahora sí que no apliquemos el dicho, ¿verdad? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No. Aquí, aunque no te estés o alguien no se esté reuniendo, lo que tenemos que hacer es verdaderamente promover y tener la mejor de las actitudes de cuidado los unos a los otros. Eso no quiere decir, bueno, pues ahí el pastor, que sea el único que los llame, que los cuide. Él es el pastor, o los líderes, o los supervisores, los ministerios. Para eso están ahí. No, déjame decirte que esta iglesia es la iglesia modelo, donde todos se cuidaban los unos a los otros y eran de un mismo sentir. O sea, no era de que, bueno, pues solamente el líder principal. No. Sino que todos podamos estar de acuerdo cuidándonos los unos a los otros. Y cuando hagamos eso, cuando entendamos la necesidad, lo necesario que es cuidarnos y no apartarnos, no aislarnos. Acuérdate que no hay llaneros solitarios, porque hay personas que se apartan y ni siquiera se comunican, ni un mensajito, ni nada.
No te apartes, intégrate. A lo mejor voy a repetir, ahorita no nos estamos reuniendo, pero no quiere decir, bueno, pues cada quien para su casa y me olvido y ya. No, necesitamos reportarnos con nuestros líderes. Necesitamos ahí decirles cómo estamos a nuestros líderes y también preocuparnos por la gente, ¿verdad?, que es miembro de la célula. Y si nosotros lo hacemos, a lo mejor le llamamos a alguien, buscamos a alguien, al rato no nos estemos jactando, yo sí les llamo y el líder no, yo sí les llamo y nadie más los cuida, no, nada más yo, no, todo lo que hagamos, no lo hagamos con contención, hagámoslo como para el Señor. El mejor premio que podemos recibir es la bendición del Señor. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque a veces sí lo hacemos, pero ya lo andamos hablando, ¿no? Y lo andamos hablando negativamente. La palabra dice que esta no sepa lo que hace esta. Bueno, pues podemos hablarle a alguien, preguntarle cómo estás, pero siempre estemos cerca de nuestro líder, reportándole. Hermano líder, amigo líder, fíjate que le llamé a la hermana Juanita y está bien. O sea, para que verdaderamente sea una atención correcta, debemos siempre de reportarlo a nuestros líderes. Porque si yo le llamo a alguien, pero me quedo con la información, y si tiene necesidad la persona, y si tiene precisamente necesidad, alguna necesidad, bueno, nada más me lo quedo yo. No, tengo que verdaderamente apoyarme de mi líder, ayudarle a mi líder, ayudarle al pastor. ¿Para qué? Para que el cuidado sea correcto y la atención sea correcta. Muy bien. Así que seamos un hogar espiritual seguro. Eso es lo que somos como célula. No te apartes. Tienes que ser parte de. Número 2. Otra razón, al ser parte de un grupo, de una célula, te provee cuidado pastoral. ¿Qué dice Hechos 4:34? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Gloria a Dios que esto pueda suceder en la iglesia. Esto estaba sucediendo en la iglesia del libro de los Hechos, pero también puede suceder en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual, perdón. Puede suceder en la iglesia de este tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a hacer algo, hemos estado haciendo énfasis, hemos estado siendo sensibles a esta situación, esta cuarentena, esta pandemia, que no solamente es el riesgo de contagio, sino también es el riesgo de la pérdida del trabajo, es el riesgo de que muchas personas, su trabajo, ¿verdad?, es comercial y los negocios se han cerrado, la indicación del gobierno es no abran, y eso genera, ¿verdad?, pérdida de recursos, pérdida de empleos, y eso por lo tanto trae necesidad en cuanto al abastecimiento de alimentos. Como iglesia yo quisiera hacer un llamado, aprovechando que este punto, esta segunda razón por la cual debo de pertenecer a una célula, nos lleva precisamente a entenderlo. Estamos levantando, ¿verdad?, reuniendo algunas despensas, siempre de lo que Dios nos da, siempre de lo que se hace con generosidad. A lo mejor Dios no te ha hecho falta nada y Dios te ha bendecido en todo. Bueno, pues de lo que tienes puedes traer 1 kilo o decirnos, comunicarte con nosotros y decir: pastor, yo dono esto, yo dono 1 kilo de azúcar, yo dono huevo, yo dono atún, etcétera, alimentos. ¿Para qué? Para que hagamos despensas y el que tenga una necesidad podamos bendecirle. Entonces, siempre de corazón. Este es un llamado a todos como iglesia,
a que podamos ser de bendición en estos tiempos. Hemos estado confiando en que seguiremos llevando estas despensas a donde se requiera. Y si hay alguien que lo necesita dentro de la iglesia o hay una necesidad real que nosotros conozcamos, díganos para que podamos ser de bendición. Y bueno, ¿qué estaba pasando en esta iglesia, en la iglesia inicial? Que todos contribuían de corazón y no hacía falta nada a nadie, se suplían las necesidades. Nuestra iglesia es una de las más grandes de la República Mexicana, Leeds, la iglesia del Señor, pero hemos sido capaces de pastorear a todos nuestros miembros. Cuando alguien se casa, cuando se presenta a un niño, al momento de un funeral, cuando alguien está enfermo, etcétera, siempre habrá un pastor, un líder, un supervisor que le atienda. En una ocasión, una líder dio testimonio de permanecer 3 días a la puerta de un hospital esperando a una de sus ovejas que estaba enferma. Esto lo encontrarás en tu célula familiar. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido levantados por Dios, para servir en una iglesia. Y verdaderamente el amor de Dios se demuestra sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a los demás. Dice la palabra en una de las cartas de Juan: ¿cómo dices que me amas si no eres capaz de amar a tu hermano al cual puedes ver? Porque a mí no me ves. Entonces, el servicio que hacemos dentro del liderazgo, dentro de ser parte de una célula, es precisamente cuidarnos los unos a los otros. Razón número 3, te provee enseñanza bíblica. Cuando eres parte de un grupo, te va a proveer enseñanza bíblica, vas a crecer en el conocimiento de la palabra. Y voy a leer Hechos 5:42, y dice aquí: y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Esa es la intención, ese es el objetivo, ese es el propósito, que verdaderamente crezcamos en el conocimiento de Dios. Y esta provisión de enseñanza la tenemos en una célula. En esa célula podrás nutrirte con la palabra bíblica, poderosa, verdadera. Recuerda que conforme sea tu conocimiento de Dios, el conocimiento doctrinal, conforme sea la doctrina que tú tengas en el corazón, en la mente, a ese nivel va a ser tu madurez. Porque hay personas que nos damos cuenta que reaccionan con inmadurez, reaccionan precipitadamente, toman decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque no tienen una cantidad necesaria de doctrina. No son parte a lo mejor de una célula, no leen la palabra, no se instruyen a través de ella. Así que allí en esa célula aprenderás la sana doctrina. Semana tras semana se te predicará la palabra de Dios, y esta palabra te hará madurar y crecer sano en los caminos del Señor. Los mensajes mejorarán tu calidad de vida, te motivarán a esforzarte en tus estudios, en tu trabajo, a mejorar tu condición económica, a prosperar y así reflejar mejor la imagen de Cristo en tu vida. Esto es desarrollo integral para cada uno de sus miembros. Sí, porque en estos temas también hablamos de economía, cómo llevar una economía sana, hablamos de cuidado, hablamos de perdón, hablamos de unidad familiar, hablamos de adoración a Dios, hablamos de honra a Dios, respeto. Hay tantos temas que nos edifican. Existen sectas que andan de casa en casa tocando la puerta, pidiendo permiso para entrar y compartir sus falsas doctrinas, pero en las células familiares de crecimiento integral, todos los líderes predican la enseñanza contenida. Por ejemplo, tenemos un recurso que se llama la guía, y dichas enseñanzas son elaboradas por el pastor general, son elaboradas también por un cuerpo precisamente a través de nuestra cobertura, un cuerpo teológico que se dedica precisamente también a escribir estas guías, y tienen su revisión ministerial. Por lo tanto, puedes estar seguro que es la palabra de Dios y sana doctrina. No te arriesgues asistiendo a grupos que no sabes de dónde sacan sus enseñanzas. Tengamos cuidado con la sana doctrina. Acuérdate que la palabra de Dios es como nuestro colador.
todo lo que no pase por aquí, no lo tomamos. Pero si hay algo que pasa por la palabra de Dios y lo dice, entonces tenemos que ser sensibles y obedientes. Muy bien. Otra razón, la cuarta razón por la cual es importante reunirnos en un grupo. Te permite disfrutar la vida. Hechos 2:46 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando Dios hizo al hombre, quiso que el hombre fuese feliz, no que fuese miserable. Así que Dios quiere proveerte gozo. No es malo estar feliz. Por favor, dile al que está a tu lado, Dios quiere verte feliz. En la célula familiar siempre hay alegría. Después de cada reunión hay un momento para conocerse, para platicar, para compartir alimentos, un refrigerio, para reír, para hablar de lo que te gusta con otros, para compartir tus ilusiones, tus metas, tus sueños, pedir oración los unos por los otros. Debemos ser cuidadosos de mantener un ambiente sano y saludable. Así que al ser parte de una célula convivimos y eso también nos trae felicidad, nos trae unidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se goza, se manifiesta a través de ello. Y por último, la quinta razón por la cual necesitamos ser parte de un grupo. Te provee apoyo en medio de las pruebas. Hechos 12:12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender a una muchacha llamada Rode. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué importante es entonces que en medio de las pruebas te pueda proveer el ser parte de una célula, te pueda proveer precisamente apoyo, ayuda en medio de las pruebas. Acuérdate que nosotros no somos adivinos, Dios nos guarde. Tenemos que aprender a comunicarnos. Si hay alguien en la célula que está pasando por momentos difíciles, tienes que comunicarlo. Tienes que decir, hey, oren por mí. Hey, ayúdenme, estoy pasando en una situación difícil. Y la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en esa célula será de bendición porque oraremos, porque ayudaremos, apoyaremos. Tenlo por seguro que Dios tocará cada corazón para ser de bendición al que tiene necesidad. Así que todo ser humano en algún momento de la vida tiene necesidades. Aún el otro día me preguntaba una persona, ya tiene yo creo más como 2 meses aproximadamente. Alguien me preguntaba, pastor, ¿la gente le pregunta a usted si tiene necesidades? Porque lo vemos como que no tiene necesidades. Y le digo, todos, lo que dice este punto exactamente, no importa quién sea, todos tenemos necesidades. Y qué maravilloso contar con amigos y hermanos que te brindan consuelo y apoyo. Muchas son las ocasiones en las que hemos acudido a nuestro grupo familiar para protegernos, para pedir oración, que oren por nosotros, para que tengamos nuevas fuerzas, para pedir dirección. Realmente es maravilloso participar de una célula, ser miembro activo de una célula. Yo te invito a que si no eres parte de un grupo, si por cualquier razón te alejaste y a lo mejor por X, Y, Z razón dijiste ya no voy a ir a la célula, te voy a invitar a que seas maduro, a que hagas a un lado la inmadurez, a que verdaderamente esa inmadurez veas que es por falta de conocimiento, por falta de doctrina. Necesitas más doctrina para que haya un comportamiento con madurez. Que dejes a un lado esa inmadurez, ese berrinche momentáneo por el cual te alejaste, y que verdaderamente te integres a una célula, te integres a un grupo. No hay llaneros solitarios, de verdad. Ni el llanero solitario, que era un programa de hace muchos años, ni el llanero solitario estaba solo. Tenía a su compañero, ¿verdad? Que era un caballito, ¿verdad? A plata, ¿no? Silver. Entonces, y a otro compañero que andaba por ahí. Entonces, no hay llaneros solitarios. La misma palabra dice que 2 son mejor que 1. Entonces,
Y cordón de 3 dobleces nadie lo rompe. Entonces no te alejes. Sé parte de un grupo. Tú que me estás escuchando ahí y que por cualquier berrinche, por cualquier situación, por la influencia de alguien más que te dijo, no, ya no vayas a la célula porque yo no voy a ir, o yo no voy a ir. No lo escuches. Escucha a Dios. El Señor siempre te va a hablar y te va a decir, intégrate. ¿Sabes lo que te va a decir el enemigo? Aíslate, no te congregues. Mejor quédate en casa. Aunque este tiempo sí es de quedarse en casa, ¿verdad? Pero terminará un día la cuarentena y podremos reunirnos en el templo y en las casas. Así que te invito a que hagamos una oración. No te prives de la bendición de todos estos beneficios al ser parte de una célula, de un grupo familiar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Repite ahí conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, yo entiendo que has dejado, Señor, a la iglesia como ese pedazo de cielo también, Señor, para que sea un hogar, un lugar seguro para nosotros. Y nos has dado la provisión de estos grupos, de las células, Señor, que podamos ser parte de una. Señor, si hay alguien que no lo ha hecho, y dile ahí al Señor, si no me he involucrado correctamente, no quiero ser, Señor, de mala actitud. Quiero comprender el propósito, el por qué tú estableciste, Señor, tu iglesia, y quiero ser parte de ella, no a medias. No quiero sentirme, Señor, como que ellos, los de la iglesia. No. Yo quiero hacer expresiones como soy parte de la iglesia. Porque cuando critico a la iglesia, me estoy criticando a mí mismo, porque yo soy parte de la iglesia. Que ya no haga eso, Señor, sino que ayude a que la iglesia crezca, la iglesia sea bendecida. Si hay alguna situación, hay alguna necesidad, hay algo que a lo mejor está mal dentro de la organización, ayúdame, Señor, a ser parte de la solución, no a ser parte de los problemas. Ayúdame, Señor. Dile ahí al Señor, gracias, porque has dejado tu visión, la iglesia, para bendición nuestra. Amén. Gracias. Muy bien, queremos dar este anuncio también. Queremos celebrar la Cena del Señor y que te prepares el próximo jueves. Preparemos jugo de uva, preparemos pan, para que el próximo jueves podamos celebrar la Santa Cena. Entonces, quiero invitarte a que como familia dediquemos este tiempo el día jueves y seamos partícipes de la Cena del Señor. Muy bien, gracias, es una bendición servirles y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.